Muy buenos días. Bueno, como era de esperarse, ya sabíamos que muchos iban a estar de vacaciones, pero los más espirituales se quedaban aquí, ¿verdad? Ya se van a empezar a escuchar las frases de Dios no murió para que te fueras de vacaciones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas en Semana Santa. Hoy se recuerda el Domingo de Resurrección, ¿verdad? Y bueno, nosotros siempre estamos estudiando al Dios de la Biblia, ¿verdad? Siempre, cada reunión, cada predicación, siempre estamos enfocados en conocer cada vez más a Dios y en glorificarlo, encontrarlo en las Escrituras y darle la honra que merece y en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y vamos a hacer un alto en nuestro estudio de fundamentos para estudiar o tener un breve repaso de lo que es la resurrección, de lo que recordamos el día de hoy. Hay mucha profundidad en la resurrección, así que voy a enfocarme en ciertos aspectos nada más. Si Dios quiere, un poco más adelante vamos a estudiar con más profundidad estos temas, ¿verdad? Pero con el contexto de lo que se hace en estos días, sobre todo en esta última semana, ¿verdad? Donde se recuerdan los últimos 7 días de la vida de Jesús. Y todas las tradiciones que hay en esto de que si comes carne roja o no, la capirotada, visitar los 7 templos, cosas de ese tipo, las 7 palabras, todo eso que se acostumbra normalmente, de lo cual muchos de nosotros quizás desde niños hemos participado, aunque no con un entendimiento correcto, ¿verdad? Hoy quisiera analizar no las costumbres, no las tradiciones, sino algo que normalmente pasamos por alto cuando hablamos de la resurrección, ¿verdad? Nosotros, quizás en nuestra cultura es muy común pensar en el Calvario, en la muerte, en todo el dolor y el sufrimiento que Jesús experimentó, y poco analizamos la resurrección, ¿verdad? Yo lo puedo decir por experiencia propia. Para mí ver un crucifijo desde niño, que yo fui criado en el catolicismo romano, hablaba de Dios, de Cristo, ¿verdad? Y estaba acostumbrado primero a que el crucifijo tendría que traer al monito, ¿verdad? Si no, no era lo mismo. Ya, y entonces tú siempre estás viendo el monito del crucifijo y relacionas la muerte, el sufrimiento, y bueno, yo llegué a concluir que en eso consistía la salvación, ¿verdad? La buena noticia de que Él padeció y murió. Y cuando hablábamos de la resurrección, no me quedaba muy claro el por qué era algo bueno, ¿verdad? Digo, resucitó, pues qué bueno, ¿verdad? Digo, qué bueno que no se quedó muerto, decía yo, pero no alcanzaba a comprender. Entonces, en mi contexto católico romano, que yo estuve en un colegio salesiano, fui instruido por monjas. Y bueno, yo era, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo era, casi siempre fui el nerd de la clase. Entonces siempre que había que decir las letanías o rezar el rosario o algo, pues escogían a los más nerds, ¿verdad? Entonces yo estuve practicando y memorizando mucho de esas cosas y en mi infancia siempre recuerdo, sobre todo en el contexto católico romano, el énfasis en el Calvario, ¿verdad? Después, digamos que en mi ateísmo, porque después de, dices, qué irónico, ¿verdad? Después de estar en un colegio salesiano, y bueno, creciendo en una familia católica romana, no muy fiel a las tradiciones, ¿verdad? Pero de hueso colorado, como decimos acá. Bueno, me fui al ateísmo, ¿verdad? Y al estar en estas fechas desde el punto de vista ateo, dices, esos son cuentos de abuelas, ¿verdad? Fábulas para controlar a la gente. Después Dios en su misericordia me trae a sus pies, me hace nacer de nuevo y ya caminando como un cristiano protestante, recuerdo mucho que estas fechas eran muy importantes donde yo me congregaba, al grado que a esta hora yo ya estaba en la macroplaza, ¿verdad? Y ya tenía un buen rato ahí desde las 5 de la mañana. El objetivo era ver cómo salía el sol, ¿verdad? Celebrar desde que empezaba la salida del sol, celebrar la resurrección. Y ahí se me enseñó que era motivo de alegría, ¿verdad? Tanta alegría era que dedicamos todo ese domingo en la macroplaza a cantar de puro júbilo y regocijo, ¿verdad? Porque resucitó. Y cuando yo preguntaba, y no se me va a olvidar que yo preguntaba, bueno, ¿y por qué estamos tan felices que resucitó? Y decían, pues es que imagínate, si tú fueras uno de los discípulos y estuviste 3 años con Jesús y luego lo matan, ¿cómo te sentirías? Dice, no, pues muy feo, ¿verdad? Bueno, y cuando te enteres de que resucitó, ¿cómo te sentirías? Dije, pues bien contento. Dice, eso es lo que celebramos. Y bueno, digo, es verdad
lo que me dicen, ¿verdad? Que obviamente se sintieron alegres al ver que Jesús había resucitado, pero no recibí ninguna instrucción teológica sobre la resurrección, ¿verdad? El por qué realmente es importante. Entonces, aún dentro del protestantismo cristiano, yo veía la resurrección como la feliz noticia de que siempre no se quedó muerto, ¿verdad? Que resucitó. Y estábamos contentos porque Jesús estaba vivo, sin comprender la trascendencia de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Así que normalmente en estas fechas, en esta semana, se hace mucho énfasis en el Calvario, en la muerte en la cruz, y muy poco se entiende sobre la resurrección, ¿verdad? Entonces, para empezar a estudiar esto de la resurrección, quisiera primero hacerte una pregunta, que quizás para muchos no tiene relación con la resurrección, ¿verdad? Pero si yo te preguntara, si te murieras en este momento, ¿quién de aquí tiene la seguridad de que va a pasar la eternidad con Dios? En este momento te mueres, ya. Ahora, según la Escritura, vas a ver un gran trono blanco, donde serás juzgado según tus obras, o estarás con Dios. Y hay distintas posturas, ¿verdad? Vas a ver a Jesús en las nubes, tú vas a subir con Él, o no, ya estabas con Él, y luego viniste. La que tú quieras, el punto es que te vas a reunir con Él. Entonces, después de morir, te vas a encontrar un trono y un juicio, o vas a encontrar a tu Creador. Si murieras en este instante, ¿qué vas a ver? Levante la mano el que dice, probablemente voy a ver a mi Creador. Levante la mano. Vale, espero que los otros 3 dicen, yo muy probablemente, ¿verdad? Sí le apuesto. Pago por ver. Levante la mano el que dice, quién sabe, se me hace que no. Aquí hay varios honestos. Ahora, levante la mano el que dice, es un hecho, con toda certeza, voy a ver a mi Creador. Hay más, pero faltaron muchos de votar, ¿verdad? Ahora, lo importante es entender, bueno, aquellos que dicen, sí, es un hecho, incluso los que dirían, bueno, muy probablemente, la pregunta sería, ¿en qué te basas? ¿De dónde viene la seguridad? ¿De dónde viene la certeza de que eso va a pasar? Y es aquí donde entra la resurrección de Cristo. Y a veces no estamos acostumbrados a ver la relación entre mi certeza en que voy a resucitar, en que voy a ver al Creador, y el hecho de que Jesús haya resucitado. Normalmente no estamos acostumbrados a hacer esa relación. Si decimos, bueno, es que es por Cristo, por los méritos de Cristo, pero pocas veces nos detenemos a analizar cuál es el impacto de la resurrección de Cristo en nuestra seguridad de la salvación, ¿verdad? Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos para que en tu misericordia nos hagas comprender uno de los misterios más grandes, Señor, que están narrados en tu palabra. No sabemos con exactitud todo lo que sucede, pero nos has dejado información más que suficiente para comprender la manera en que debemos creer lo que ha sucedido, por qué debemos de creerlo y cómo enseñarlo a otros, Señor. Concédenos tener la certeza que tenían los apóstoles, la iglesia primitiva, Señor, aquellos que estaban seguros. Sabemos que hemos confiado en ti, Señor, y por eso te rogamos que en este día nos permitas comprender un poco más de la resurrección de Jesús. Amén. Así que, partiendo de esta pregunta y de que hubo algunos que están seguros y otros que creen que hay buena probabilidad, gracias, tendríamos que ver en qué se basa, ¿verdad? La Escritura dice, en 1 Pedro 3:15, que debemos dar razón de nuestra esperanza, ¿verdad? Y ahí la palabra razón tiene que ver con dar argumentos. No nada más estamos hablando de algo que yo creo, como dicen de los cristianos que dicen que la fe es opuesta al raciocinio, ¿verdad? Crees como si fuese un dogma. ¿Saben lo que es un dogma? Un dogma es algo que se estipula dentro de alguna organización o rango en específico como algo verdadero y que no lo puedes negar, ¿verdad? Hablamos de dogmas de fe, cosas que dicen, esto es cierto y no lo niegues. Si lo niegas ya no eres de nosotros, ¿verdad? Y algunos piensan que la fe cristiana consiste en ese tipo de dogmas, cosas que tienes que creer
no te pongas a razonar, no te pongas a pensar, porque si empiezas a dudar, ya no eres cristiano. Y no es así, ¿verdad? La fe bíblica es racional. Se requiere evidencia y argumentos. Obviamente, cuando hablamos de cosas históricas, no podemos tener evidencia científica, ¿verdad? No podemos repetir el proceso. Buscamos otro tipo de evidencia. Pero cuando hablamos de la resurrección, partiendo de mi contexto, que quizás es muy similar al tuyo, donde a mí no se me explicó cuál es la verdadera importancia de la resurrección de Cristo, y simplemente lo vemos como una buena noticia. Qué bueno que Jesús resucitó, y no sabemos cómo eso tiene impacto en mi vida cristiana. Hay un capítulo, me parece que por excelencia, que habla de esto, en 1 Corintios 15. Y vamos a 1 Corintios 15, 19, donde Pablo nos dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desechados de todos los mortales. Y obviamente él está hablando de él mismo por el contexto de la carta, de todo lo que ha padecido, sus tribulaciones y todo, pero aplicaría para el cristianismo en general, ¿verdad? Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, aquí obviamente se asume que nuestra esperanza no está solo en esta vida, sino en la venidera, ¿verdad? Cuando Pablo dice, si solamente tenemos esperanza en Cristo en esta vida, prácticamente de nada sirve el cristianismo. Porque el cristianismo requiere vida después de la muerte. Entonces, cuando yo te pregunto, esta pregunta inicial de ¿qué pasaría si te mueres en este momento? Lo pregunto en un contexto de la iglesia, yo sé más o menos qué respuestas voy a escuchar, ¿verdad? Que no están seguros, que hay buena probabilidad o que están totalmente seguros. Pero si le hiciéramos a cualquier persona común y corriente que te topes en la calle y le preguntaras, te vas a encontrar más respuestas, ¿verdad? Algunos van a decir, ni siquiera sé si hay un Dios o no, ¿verdad? Y esto implicaría que no niegan lo espiritual, ¿verdad? Pero quizás tienen otras corrientes, que el universo es una energía, realmente no hay un Dios, sino una fuerza, y cuando te mueres tú formas parte de esa fuerza. Hay alguien que no habla, bueno, hay otras filosofías o religiones que hablan de múltiples deidades cuando no hay ninguna en particular que haya sido la creadora de todas las cosas, ¿verdad? Y otros que van a decir, ni siquiera hay vida después de la muerte, ¿verdad? Y es el punto de vista materialista. Aquellos que piensan que cuando te mueres se acaba, dejas de existir. Eres un cerebro nada más. Y cuando ese cerebro se muere, ya no hay nada más. El punto de vista materialista es el más común en nuestros tiempos, ¿verdad? Donde todo lo que hay es material y no hay nada que sea sobrenatural, no hay nada que esté más allá de la materia. Por consecuencia, todo se vuelve sin sentido porque lo que tú piensas no son más que reacciones químicas en tu cerebro, ¿verdad? Pulsos eléctricos. Y no hay nada objetivo en ello. Entonces, hablar de la resurrección no es un tema que nada más se trata entre cristianos, ¿verdad? Es un tema que tenemos que entender desde distintas perspectivas, pero hoy vamos a enfocarnos principalmente en la trascendencia para el cristiano, el entender la resurrección y lo que implicaría que Cristo no haya resucitado, ¿verdad? Si la resurrección no es posible, entonces tiene serias implicaciones para nosotros, ¿verdad? Sabemos, como van a decir muchos, es imposible que un muerto resucite, ¿verdad? No tenemos ningún registro histórico, ningún examen médico, no es un proceso que podamos repetir. A ver, vamos a matarlo y a esperar a que resucite. Es decir, no va a resucitar, ¿verdad? La experiencia común del día a día, nuestra observación, nos dice que los muertos no resucitan. Y estamos de acuerdo, ¿verdad? Nadie está diciendo que por medios naturales los muertos se van a levantar por sí mismos. El cristianismo afirma distintas cosas que tenemos que comprender y también tenemos que razonar para comprenderlas. Entonces, lo primero que hay que dejar en claro es que el cristiano, a pesar de que en esta vida tiene esperanza en Dios, la principal esperanza no se basa en esta vida, sino en la que viene, ¿verdad? Vamos a Juan 14, 2 y 3, palabras de Jesús. Dice, en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Y esto aún no se cumple, ¿verdad? Jesús dijo, voy a venir, voy a ir a preparar lugar y voy a venir para ustedes para llevármelos, para que donde yo esté ustedes también estén.
Y esa es parte de nuestra esperanza. Vamos a ver cómo lo dice Apocalipsis 21, 1 al 4. Apocalipsis 21, 1 al 4 dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y bueno, lo dice de una manera mucho más detallada, ¿verdad? Todo este mundo va a dejar de ser. Digamos que es ilógico pensar que un cristiano se aferra a las cosas de este mundo si ha leído Apocalipsis, ¿verdad? Nada de lo que está aquí va a permanecer. Todo va a ser deshecho y va a haber una nueva creación. Y nuestra esperanza radica en que Dios habitará con su pueblo. Jesús dijo: prepararé morada. Apocalipsis nos dice: hay una nueva creación, hay una nueva Jerusalén. Y Dios habitará allí junto con los que son de Él. Y en eso radica la esperanza del cristiano, ¿verdad? Pero es muy difícil mantener esta esperanza cuando alguien te dice: bueno, yo no creo nada que no pueda demostrar científicamente, dicen. Yo no puedo creer nada que no sea comprobable y repetido. Y dices: bueno, no hay forma de comprobar esto científicamente, ¿verdad? De hecho, hay muchas otras cosas que no podemos comprobar científicamente. Porque el que dice que solo aquello que se puede comprobar en un laboratorio es verdad, tú tienes que preguntarle: bueno, ¿qué experimento hiciste para concluir eso? ¿Me explico? Si dicen solo lo que se hace en un laboratorio por medio del método científico, solo eso es verdadero, tendrías que preguntarle: bueno, ¿qué método, qué experimento usaste para llegar a esa conclusión, verdad? Porque si eso es verdad, tuvo que haber hecho un experimento, ¿verdad? Así que es autorrefutable, ¿verdad? Sin embargo, es la idea más propagada entre nosotros y eso hace conflicto con el cristiano. Porque el cristiano, tratando de partir del mundo materialista, se encuentra con estas verdades bíblicas de algo que está más allá de este mundo material, de una vida después de la muerte, y muchas veces no sabe qué responder, ¿verdad? Y le avergüenza este tipo de cosas en la Biblia, ¿verdad? Porque quienes aseguran que es falso lo dicen con mucha seguridad. Y no es tanto que entendamos totalmente lo que nos dice, sino la seguridad con la que lo dicen, ¿verdad? Alguien te puede decir una mentira totalmente seguro y te la crees, a pesar de que sabes que es mentira, ¿verdad? Por ejemplo, cuando cambió el horario de verano y le preguntas a alguien: ¿qué horas son? Te va a decir: son las 10, pero tú sabes que ya cambió el horario. Y dirías: no, son las 11, son las 10. Oye, pero ya son las 10. Y te lo puedes decir tan seguro que aunque sabes que ya cambió el horario, dices: bueno, sí, a lo mejor me equivoqué yo, ¿verdad? No lo estás haciendo en base a la evidencia, sino a cómo te lo dicen, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que nos hace dudar, la seguridad del que habla. Pero no siempre el que está seguro dice la verdad, porque la ignorancia también da seguridad. Y está comprobado que te da más seguridad la ignorancia que el conocimiento. Entonces, mientras más seguro estés, menos seguro deberías estarlo, ¿eh? Porque muy probablemente hablas de ignorancia o de la ignorancia, pero pues se vuelve muy difícil saber mi grado de seguridad en que está fundamentado, ¿verdad? Así que nosotros, hablando de la Escritura, ponemos nuestra confianza en la Escritura, pero no como un dogma, sino que también tenemos que razonar. Ahora, la Biblia nos da una serie de elementos para entender por qué es tan importante la resurrección, dentro de los fundamentos bíblicos, ¿verdad? Y bueno, quisiera que empezáramos a ver un poco de esto, porque cuando hablamos de que tenemos esperanza en la vida que viene, esta esperanza requiere necesariamente la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 17 nos dice Pablo: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Fíjate bien, muchos cristianos piensan que la muerte de Cristo es lo que trajo salvación, ¿verdad? Y es una verdad en parte. Muchos se enfocan tanto en la muerte
que olvidan dos aspectos adicionales que son igualmente importantes. Cuando hablamos de nuestra esperanza en Cristo, tendríamos que analizar tres cosas en particular. Número 1, su vida. Número 2, su muerte. Y número 3, su resurrección. Sin una de las tres, no hay cristianismo. Casi todos pensamos nada más en la muerte, ¿verdad? Nos olvidamos de su vida. Y la resurrección, dices, pues solo es una buena noticia. Pero si Cristo vivió una vida justa y murió por nosotros, pero no resucitó, de nada sirve el cristianismo. Y es lo que dice Pablo aquí. Si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Igual si tú dijeras, bueno, sí, Cristo murió por mí y resucitó, pero no consideras su vida justa, de nada te sirve, sigues en tus pecados. ¿Por qué? Porque se requieren las tres cosas. Cuando hablamos de la vida justa de Cristo y su muerte muerte de cruz, hablamos de una doble imputación. No tengo tiempo para profundizar en toda la evidencia bíblica, pero decimos que mis pecados los llevó Cristo y pagó por ellos en el Calvario, ¿verdad? Pero también decimos que su vida justa fue puesta en mí. Es decir, mis pecados en Él, su justicia en mí. Es lo que se le conoce como doble imputación. Porque aún si Dios me quitara todos mis pecados, yo no soy bueno, ¿verdad? No soy justo. Pero si me quitan los pecados y me ponen la justicia de Cristo, bueno, ahora sí tengo justicia que no es mía. Pero puedo presentarme ante el Padre. Pero esas dos cosas no son suficientes sin la resurrección. Y me parece que ahí es donde los cristianos nos atoramos más, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados a hablar de eso. Pero fíjate, Pablo, en el capítulo 15, les explica a los corintios por qué la resurrección es importante. Porque sin la resurrección no hay esperanza, a pesar de la vida justa de Cristo y de su muerte expiatoria. Sin la resurrección no tendríamos esperanza. Entonces, un poco de contexto. Los corintios, algunos de ellos habían llegado a la conclusión de que no había resurrección. No porque no creyeran que fuera posible, sino que muy probablemente estaban influenciados por esta doctrina del dualismo, que ellos pensaban que lo espiritual es puro y lo material es corrupto. De manera que cuando mueres, quedabas liberado del mundo, de esta corrupción, y eras elevado a un plano superior. De tal manera que necesitabas negar la carne. Y mucho de eso está en que no te cases, no tengas hijos, no hagas cosas que te gusten porque la carne es mala. Bueno, bajo esa corriente de pensamiento, imagínate que alguien muere y ahora sí fue librado de la corrupción. Y luego llega Pablo y le dice, pero vas a resucitar. Dicen, pues eso me afecta, ¿verdad? Porque si la carne es mala y el espíritu es bueno, y ya me morí, ya me libré de lo malo. Pero si me hace resucitar, vuelvo a tener problemas otra vez, porque la carne es mala. Eso es muy probablemente el contexto que estaba sucediendo en Corinto. Y los corintios se decían, entonces no hay resurrección, sin saber la conclusión a la que llegarías si afirmas que no hay resurrección. Porque si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Ahora, nosotros tenemos un argumento muy parecido. No hay resurrección. No bajo el mismo argumento de que el espíritu es puro y la carne es mala. Simplemente dicen porque va en contra de las leyes naturales. Los muertos no resucitan, punto. Y en eso estamos de acuerdo con ellos, ¿verdad? Los muertos no resucitan. No hay ninguna ley natural que indique que un muerto va a resucitar. Precisamente nosotros no decimos que Jesús resucitó por causas naturales, sino que hubo una intervención, ¿verdad? Pero veamos primero lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, 12 al 19. Cuando le explica a los corintios lo grave de su conclusión, aquellos que están enseñando que no hay resurrección. Dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes.
Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y aquí Pablo está argumentando en contra de la idea de que no hay resurrección. Y toma la idea y la lleva al absurdo. Sigue las conclusiones lógicas, ¿verdad? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Él no resucitó, entonces no tenemos nada que esperar. No hay una vida después de la muerte. Si no hay resurrección y Cristo no resucitó, no tenemos salvación. Todo el Evangelio viene a ser basura. Entonces, cuando nos hablan de que, mira, nosotros no pensamos como los corintios, ¿verdad? Ellos como quiera creían en un mundo sobrenatural, ¿verdad? En algo metafísico. No me gusta mucho usar esa palabra porque acá en nuestro contexto metafísico casi siempre lo usan a los aliens y a las que leen el tarot, ¿verdad? Cuando hablo de algo de metafísico es más allá de lo físico, encima de lo físico, algo sobrenatural. Dicen, no existe tal cosa, todo lo que sucede es material. Cristo no pudo haber resucitado porque los muertos no resucitan. Decimos, estamos de acuerdo en eso, pero decimos que Cristo resucitó no por una ley natural, sino a pesar de esa ley natural. Vamos a Efesios 1, 18 al 22. Dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y aquí Pablo está diciendo, no que Jesús resucitó por causas naturales, sino que el poder de Dios resucitó a Cristo. Y no solo lo resucitó, sino que lo sentó a la diestra del Padre, ¿verdad? Ahora, nosotros no decimos que simplemente estamos esperando a que los muertos resuciten porque sí. No, es la intervención de Dios en el mundo natural. Yo sé que para alguien ateo o materialista va a decir, para mí es lo mismo, ¿verdad? No hay Dios. Y podríamos argumentar de otra forma como si podemos probar que hay un Dios, ¿verdad? No científicamente, pero sí por medio de la lógica. Pero no es el punto de hoy, ¿verdad? El punto de hoy es, bueno, Pablo dice, el poder de Dios resucitó a Jesús, ¿verdad? Ahora, si Pablo asegura que Jesús resucita, tendríamos que preguntarnos por qué lo asegura, cuáles son sus bases, cuáles son sus fundamentos para asegurar semejante cosa. ¿Cómo puedes asegurar que Dios intervino en este mundo y resucitó a alguien? Versículo 20, 1 Corintios 15, 20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y ese es el punto que yo digo. Pablo dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos. Asegura que Jesús resucitó, ¿verdad? Ahora, preguntamos aquí, esto es importante, ¿cómo es que nosotros los cristianos aseguramos que Jesús resucitó? Nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Pablo no anduvo con Jesús en su ministerio. Pablo no estuvo con los apóstoles que vieron primero a Jesús resucitado. Pero vamos a lo que nos dice, 1 Corintios 15, 1 al 8. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que apareció a Cefas. Y luego los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo. Más tarde a todos los apóstoles. Y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Así que Pablo nos dice cosas muy interesantes aquí, ¿verdad? Pablo dice, yo lo vi, ¿verdad? No nada más yo,
otros apóstoles, Jacobo, que no era un apóstol, era el medio hermano de Jesús, y más de 500 a la vez. Uno de los argumentos muy comunes en contra de la resurrección es que fueron alucinaciones. Dicen, Jesús se murió y se quedó muerto, pero alucinaron que lo vieron. Dices, bueno, Pablo en lo que explica aquí nos da un punto muy importante. Si Pablo hubiera dicho, yo lo vi y nada más yo lo vi, créeme, tendríamos problemas, ¿verdad? Fíjate bien, muchas de las religiones que se dicen cristianas, que no son cristianas porque no tienen fundamento bíblico suficiente, como los mormones o los testigos de Jehová, parten de revelaciones privadas que nadie vio, que nadie más escuchó, pero que le creen al que dijo que lo vio, ¿verdad? Tienes que creerle que esa persona lo vio y que solo él oyó y que solo a él se le reveló y los demás tienen que creer lo que él nos diga. El cristianismo, cuando habla de la resurrección, no está basado en algo similar. Pablo no está diciendo, mira, yo lo vi, créeme. No, da una serie de sucesos. Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y lo vieron muchas personas. Quizás así a la simple lectura no nos da mucha información, pero cuando empiezan los argumentos en contra, por ejemplo, que fue una alucinación, ¿qué contestarías? ¿Sabes qué? No resucitó, ellos creyeron, lo imaginaron. Fue una alucinación. ¿Las alucinaciones son posibles? Claro. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna alucinación alguna vez? Y no me refiero a una alucinación divina, ¿verdad? ¿Alguna vez le dio tanta fiebre que empezó a alucinar cosas? Quizás los que se hayan drogado empiezan a tener alucinaciones. Y dices, bueno, las alucinaciones son una explicación materialista. Sí, el cerebro puede hacerte ver cosas que no están ahí. El punto importante es que las alucinaciones son individuales, ¿verdad? Porque si mi cerebro empieza a ver cosas, ¿cómo le haces para que otro que esté a mi lado vea lo mismo que yo estoy viendo? Ni aunque te drogues al mismo tiempo con la misma droga. No es posible que mi cerebro alucine cosas y se las comunique al que está ahí conmigo. Entonces fíjate el cuidado de Pablo. Se le apareció a los apóstoles, allí había varios, ¿verdad? A Cefas o a Pedro, a Jacobo, a mí, pero también dice a más de 500 a la vez, lo cual hace imposible una alucinación, ¿verdad? Hay más argumentos, y no, ¿sabes qué? Es que se desmayó. Cuando estaba en la cruz, se desmayó. Pensaron que estaba muerto. Lo enterraron y ya en la tumba despertó Jesús y todos dijeron, resucitó. Pero no, en realidad estaba desmayado. Bueno, aquí no lo dice Pablo tal cual, simplemente Pablo dice, murió y fue sepultado, pero tenemos la evidencia en los evangelios. Esa teoría no puede explicar el agua y la sangre que salieron del costado de Jesús cuando lo atravesaron, ¿verdad? Que médicamente hablando indica que alguien ya murió. Después en otra oportunidad analizamos con más información eso. No podría explicar que lo hayan atravesado, no podrían explicar que si estaba desmayado los romanos, que están a cargo de todas esas ejecuciones, no pudiesen saber que realmente no está muerto, ¿verdad? De hecho, el traspasarlo con la lanza era para validar que estuviera muerto. Además, hay otra cosa que no explica. Pablo era enemigo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué hizo que Pablo cambiara? ¿Cómo es que de ser enemigo pasó a ser siervo? Hay 4 cosas importantes, históricas, verificables, históricamente hablando, no por medio de un experimento científico. Que Jesús padeció y murió, que Jesús fue sepultado, que la tumba se encontró vacía y que sus discípulos tuvieron un cambio radical después de asegurar haber visto a Jesús resucitado, ¿verdad? Esas 4 cosas validan la resurrección, porque la única conclusión que puede darle sentido a estas 4 cosas es que Jesús resucitó. Si dicen que fue alucinaciones, no puede ser. Las alucinaciones son individuales. Si dice que fue un desmayo, no puede ser, nos da información de que murió. Otra es, se robaron el cuerpo. La Biblia habla textualmente de eso, ¿verdad?
Se adelantaron los dirigentes, pon una guardia ahí para que no se lo vayan a robar, ¿verdad? Y luego nos dice el propio Evangelio de Lucas, si no me equivoco, que se sobornó a los soldados para que dieran la versión de que realmente se lo habían robado. Y aparte tendrías que explicar cómo 11 hombres que quedaban fueron tan hábiles para burlar a una guardia romana y robarse el cuerpo sin que nadie los viera, ¿verdad? Así que todas las argumentaciones en contra no tienen suficiente fundamento y la propia Escritura refuta esos argumentos. Pero cuando Pablo nos está diciendo aquí, Cristo murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a muchas personas, está diciendo esto no es un dogma. Muchos dice aquí, muchos de los cuales todavía viven. Es decir, a ver, si no me crees, ve y entrevístalos. ¿Qué fue lo que hizo Lucas? Para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, no nada más registró muchas de las memorias de Pablo en el libro de los Hechos, pero investigó. Fue y le preguntó, supo cosas que nada más María sabía, así que fue y entrevistó a María. Entrevistó a distintos personajes que fueron testigos oculares, testigos presenciales, y lo registró. Cuando Pablo le dice esto a los corintios, le está diciendo, mira, esta es la evidencia, y tú puedes ir a verificarlo. Ve y pregunta a quien tú quieras, el cuerpo de Jesús nunca fue localizado. Así que no les está diciendo, simplemente créelo. Dice, no, esta es la evidencia, estos son los argumentos. Analízalos y llega a una conclusión. Por eso dice, la verdad es que Cristo resucitó. Eso es un hecho y no un dogma de fe. Y lo mismo podemos decir nosotros históricamente hablando. No nada más la Biblia lo dice, también tenemos documentos extra bíblicos que confirman que hubo un Jesús que murió, que fue sepultado, que no encontraban su cuerpo y que sus discípulos trastornaron los distintos países donde estuvieron. No nada más la Biblia lo dice, ¿verdad? Así que tenemos suficiente información para considerar que eso es real. Entonces, cuando Pablo dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos, lo da como un hecho por las evidencias que pone. Luego leamos 21 al 24, dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Ahora aquí ya empieza a explicar por qué la resurrección tiene relevancia con nuestra salvación. ¿Por qué no nada más su vida justa y su muerte, sino la resurrección? Para empezar, ¿qué se necesita para poder ver a Dios? Un solo pecado, ¿qué merece? Condenación. ¿Qué necesito para poder, si mi esperanza es pasar la vida eterna con Dios, qué necesito primero para poder estar con Él al menos un instante? Ser justo. ¿Verdad? Vamos a este versículo en Apocalipsis, déjame ver, aquí está. Apocalipsis 21:8. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Ahora consideremos, este mismo capítulo nos habló de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Y de que Dios acampará con su pueblo, vivirá junto con su pueblo. Y luego nos dice, pero los cobardes, ¿quién de aquí es cobarde? Nadie. Los incrédulos, ¿quién de aquí es incrédulo? Nadie. Los abominables, mira, los voy a ir nombrando, si te identificas levantas la mano. Los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, póngale atención a los que levanten la mano ahí. ¿Nadie? Los que practican artes mágicas, los idólatras, los mentirosos, ándele, todos mentirosos que no levantaron la mano. ¿Cómo le llamas a alguien que dice mentiras? Mentirosos. ¿Cuántas mentiras necesitas para ser un mentiroso? Una. ¿Has mentido al menos una vez en tu vida?
eres un mentiroso. Y más cuando no levantaste la mano, ¿verdad? Ahora eso es un problema, porque ¿cuántos mentirosos hay aquí? Levanten la mano. Bueno, no vas a entrar allí, ¿verdad? Ni los mentirosos. Quizás aquí en la iglesia podría decir, no, ni cobarde, ni nada de eso. Pero cuando llegues a mentiroso, eso aplica a todo el género humano, porque no hay nadie que no haya dicho al menos una mentira en su vida, ¿verdad? Ahora, si tienes esperanza de ir a la vida eterna, pero ya dijiste al menos una mentira, estás descalificado, ¿verdad? Fíjate cómo dice Pablo, 1 Corintios 15:50, que es el capítulo que estamos analizando. Dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Así que fíjate, no nada más que si eres mentiroso o no, qué cuerpo tienes, ¿verdad? Este cuerpo mortal no puede estar con Dios. Así que, viéndolo desde este sentido, nadie, absolutamente nadie, puede estar con Dios en la eternidad. Ningún ser humano. Ninguno. Porque tenemos este cuerpo. Y eso es lo que explicaba Pablo. En el versículo 21, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, o sea, Adán, por cuanto Adán pecó, Adán y Eva, la maldición cayó sobre toda la creación y nosotros nacemos con esa misma naturaleza que Adán y Eva. Por medio de un hombre vino la muerte. Dice, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, todos nos morimos, ¿verdad? Porque somos hijos de Adán y Eva. También en Cristo todos volverán a vivir. Ahora, ¿este todos es todos o algunos? ¿Qué opinas? ¿Todos es todos o algunos? ¿Puede haber alguna ocasión en la que todos no es todos? Y es una pregunta capciosa, ¿verdad? Por ejemplo, mamás mexicanas que le dicen, bueno, mamás y esposas mexicanas, que le dicen ya sea al hijo o al esposo, por favor ve y checa en los cajones y tráeme el monedero que dejé. Casi siempre va a pasar que hay como un arte mágica oscura ahí, porque tú vas y checas todos los cajones y no está, ¿verdad? ¿Cuántos están conmigo en eso? No está. ¿Te fijaste bien? No está. Llegas y le dices, no está. ¿Cómo no? Ahí lo dejé, checa otra vez. Si tú eres un hombre de Dios, te vas a negar a ti mismo y vas a decir, ok, pongo en duda mi propia vista natural y mis habilidades de búsqueda, ¿verdad? Checo otra vez y no está. No está. Vengo y seguro le digo, no está. Ay, y ella va a buscarla, ¿verdad? Y dice, ¿qué es esto? ¿Te ha pasado? Bueno, cuando te preguntan, ¿checaste en todos los cajones? Dices, sí, chequé en todos los cajones. Mi pregunta es, ¿ese todos es todos los cajones del universo? O todos los cajones, es más, no te dicen ni todos los cajones de la casa, no. Todos los cajones de esa área, de ese closet, ¿verdad? Así que ese todos no es todos, se refiere a algunos, ¿verdad? Pero ese todos está hablando de un área en particular, todos los cajones de esa área. Ahora, cuando dice aquí que todos mueren en Adán, ese todos es todos, ¿verdad? La muerte es algo que todo ser humano va a experimentar, pero hay algunas excepciones. Enoc, Elías y lo que va a mencionar ahorita Pablo. Pero hablando en el sentido humano general, todos experimentan la muerte. Pero cuando dice, por medio de un hombre viene, bueno, también en Cristo todos volverán a vivir, ahí el punto es que esos todos no son todos. Vamos a Efesios 2, 1 al 10.
Esto a veces es mucho debate entre cristianos que tratan de interpretar la Escritura y se encuentran la palabra todos y algunos quieren llevarlo a algo universal. La Escritura es muy clara aquí. No es cierto que todos vamos a resucitar en Cristo. Aquí hay que hacer una distinción. Por eso hay que ver esto. Efesios 2, 1 al 10. Dice, en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo Jesús? Dice el versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Pablo nos dice, como todos los hombres mueren por causa de Adán, todos vivirán por causa de Cristo. Mi pregunta, ¿ese todos es todos o solo aquellos que están unidos a Cristo? Si tú dices que todos es todos, entonces serías universalista. Dirías, todos se van a salvar. Todos. No hace mucho le preguntaron al Papa Francisco, ¿verdad?, si los ateos se iban a condenar. Y dijo, no, también los ateos se van a salvar. Y yo, qué buena gente es él, ¿verdad? El problema es que no es bíblico, ¿verdad? Apocalipsis es muy claro. Si todos se van a salvar, explícame la multitud que está frente al trono blanco, ¿verdad?, que van a ser echados al lago de fuego. No es muy difícil refutar lo que el Papa dijo en esa situación, ¿verdad? Pero el punto aquí es, ¿quiénes van a resucitar con Cristo? En Cristo. Porque todos vamos a resucitar. Eso sí es cierto. Unos para vida eterna y otros para condenación. Pero aquí está hablando de resucitar en Cristo, que es algo distinto. Cuando hablamos de la salvación, ¿se acuerdan cuando estudiamos en Fundamentos el orden de la salvación? Vimos que cuando tú eres nacido de nuevo, hay cosas que suceden instantáneamente, ¿verdad? Eres declarado justo, eres adoptado como hijo de Dios y eres unido a Cristo. La Escritura habla de 4 términos de nosotros con Cristo. Estamos en Cristo, estamos con Cristo, somos como Cristo y Él está con nosotros. Y hay muchos pasajes que hablan en una de esas 4 perspectivas. Lo que leímos aquí es que dice, en el versículo 6 de Efesios 2, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y esto es muy interesante, porque esta doble imputación de que mis pecados y los pecados de todos los que son elegidos para salvación fueron puestos en Cristo. Y Él pagó. Fue castigado como si fuese un pecador, aunque Él nunca cometió pecado. Y su vida perfecta fue puesta como si fuera nuestra. Así que Dios no me ve según lo que yo he hecho, sino según lo que Jesús hizo. Dios no me trata según lo que yo hago, sino según lo que Jesús hizo. Me ve como si fuese el mismo Jesús. Por eso, cuando decimos que estamos en Cristo, no estamos diciendo que nos convertimos en Dios. No. Sino que Cristo es nuestro representante. Estamos en Él. Si hablamos de la omnipresencia, claro que está en nosotros. Y no nada más en nosotros. Está en todo el mundo, todo Él al mismo tiempo, porque trasciende esto. Pero cuando estamos hablando de estar unidos a Cristo, está hablando de esta relación especial. No que nos convertimos en dioses, no. Sino que somos totalmente parte de Él. Él es nuestro hermano mayor, somos hijos de Dios. Todo lo que Él hizo es como si lo hubiera hecho yo, y todo lo que yo hice lo pagó Él. Así que esta es la importancia, dice, cuando Cristo resucita y tú estás en Él,
Lo que Él haga es como si tú lo hicieras. Lo que Él hizo ya es como si tú lo hubieses hecho. Así que si Él resucita y es sentado a la diestra del Padre, ¿nosotros resucitaremos y estaremos a la diestra del Padre? No, pero reinaremos junto con Él. Mira, Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Tanto Efesios, capítulo 2, como lo que nos está explicando Pablo en la carta de los Corintios, es, si Cristo resucitó y yo estoy en Él, yo voy a resucitar. ¿Me explico? Así como al ser hijo de Adán, yo voy a morir, al estar en Cristo, yo voy a vivir. El hecho de que Jesús resucite asegura que yo resucitaré. No por lo bueno que he sido, no por mis buenas acciones, sino por las acciones de Cristo. ¿Me explico? Entonces, si tú hablas de la muerte de Cristo, su vida perfecta, pero no la resurrección, no tendríamos esperanza, porque este cuerpo no puede ver a Dios. Este cuerpo no puede estar en el reino de los cielos. Este cuerpo no puede entrar a la Nueva Jerusalén. Necesito un cuerpo nuevo. Y si Cristo resucitó, yo voy a resucitar con Él. Voy a tener un cuerpo nuevo y eso es lo que va a permitirme estar con Dios en la eternidad. ¿Me explico? Así que fíjate, la obra de Cristo es que Él vive la vida que debimos vivir. Él pagó como si hubiera hecho lo que nosotros hicimos. Y luego nos da la naturaleza para poder estar con Dios. Quita uno de esos tres y no hay salvación. ¿Me explico? Imagínate, dices, ya no tengo pecado. Sí, pero no eres justo. No eres perfecto. No puedes estar ante Dios. Bueno, yo soy justo como Cristo, pero ¿quién va a pagar toda tu deuda? Bueno, yo soy justo como Cristo y Él pagó mi deuda. Sí, pero tienes cuerpo de muerte. No sé si puedes ver cómo las tres cosas son indispensables para la esperanza del cristiano. Entonces, si estamos unidos a Cristo y un día vamos a resucitar como Él resucitó, surge la pregunta que Pablo se adelanta cuando le escribe a los Corintios. Bueno, ¿y cómo vamos a resucitar? Más de 10 veces fácil me han preguntado, oye Hernán, si me muero, ¿pueden cremar mi cuerpo? ¿Qué te hace pensar que no? ¿Cómo le voy a hacer en la resurrección? Buen punto. ¿Cómo le harías para juntar otra vez cada granito de ceniza? Es más, ¿y si lo echas hacia el mar y varios pescados se lo tragaron? En la montaña rusa, como esas que decían en Disneyland, que tuvieron que prohibir la entrada de esas cosas porque en la montaña rusa soltaban las cenizas del difunto, porque era el lugar que más le gustaba, y pues todo lo traían en la cara, ya eran parte de él, ¿verdad? Y el que llevaba la boca abierta, peor. Y dices, bueno, ¿qué pasa con ellos? Cuando resuciten va a decir Dios, caray, ¿y dónde quedó este? 1 Corintios 15, 35 al 49. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego de nacer, sino que siembras una simple semilla de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual.
Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer Adán se convirtió en un ser viviente. El último Adán en el espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo. Como es aquel hombre terrenal, así son también los de la tierra. Y como es el celestial, así son también los del cielo. Y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, llevaremos también la imagen del celestial. Entonces, ¿qué le responderías a alguien que te pregunta si puede su cuerpo ser cremado o no? ¿Cómo va a resucitar? Que no te preocupes, es un cuerpo nuevo. Y surgen otras, a ver, si los muertos van a resucitar, ¿dónde van a resucitar? Dices, pues en su tumba. ¿Y los que vaciaron en distintas partes? No, pues ese es un misterio que no podemos resolver, ¿verdad? Dicen algunos, en donde se murió. ¿Y si se murió aplastado? Pues de ahí. No sabemos. No da ese detalle la Escritura. Lo que sí es que este cuerpo no sirve para nada. Se va a acabar y vas a resucitar con un cuerpo nuevo. Tal es Adán, así somos nosotros. Tal es Cristo, así seremos nosotros. Cristo, leímos en la carta de los Efesios, capítulo 1, fue resucitado y fue puesto por arriba de todo dominio. Y si donde Él está, yo estaré, yo puedo decir que ya estoy porque eso desde la eternidad ya es un hecho. En el tiempo todavía no se demuestra, todavía no se manifiesta lo que hemos de ser, pero en eso radica la esperanza. El hecho de que Cristo resucitara es un enorme motivo de alegría, no porque no se quedó muerto nada más, sino porque si Él lo hizo, también va a pasar conmigo. Y si Dios lo exaltó, como dijo Jesús, reinarás también conmigo. Porque Él es nuestro representante, es nuestro sumo sacerdote, como dice la carta a los Hebreos. Él nos representa. El motivo del regocijo de la resurrección es que seremos como Él es. No dioses, por favor, no nos vayamos a confundir en eso. Hacemos una distinción. Acuérdate de la unión hipostática de Cristo. Es hombre y es Dios, ¿verdad? Humano y divino. Cuando dice que se despojó de sí mismo, no dice que dejó de ser Dios, sino que en su naturaleza humana no hay atributos divinos. ¿Me explico? Entonces, seremos como Jesús, ¿a qué nos referimos? No que vas a ser un Dios, sino a su naturaleza, que ya no es la humana que conocemos de la descendencia de Abraham, ¿verdad? No es Jesús como anduvo aquí en la tierra. Tiene una naturaleza distinta. ¿Sigue siendo Jesús? Pues lo reconocieron, ¿verdad? Pero no es el mismo cuerpo. O sea, que cuando llegue el día de la resurrección, nos vamos a reconocer. No vas a ser ni viejo ni joven. Vas a ser maduro, ¿verdad? Sin defectos. Las orejas parejas. Sin el ojo chicho. Si vamos a tener dientes perfectitos y bien blancos. Los pies del mismo tamaño, ¿verdad? Todos esos son errores genéticos. Pero si vamos a tener un cuerpo incorruptible, vas a ver la versión ultra, mega, super mejorada que ningún filtro de Instagram ni Snapchat puede lograr, ¿verdad? Pero seguiremos siendo reconocibles. Si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza. Porque tal haga Dios con Él, hará conmigo. Y si Él no resucitó, yo no voy a estar con Dios. ¿Me explico? Si Él no resucitó, su justicia no puede ser puesta en mí. Entonces, versículos 50-53, excepción a la muerte, como les comenté, dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo inmortal de inmortalidad. Así que no todos van a morir. No nada más Enoc y Elías no experimentaron muerte. Cuando no se sabe cuándo Cristo venga, cuando venga y estás vivo, vas a ser transformado en un instante, sin pasar por la muerte. ¿Me explico? Entonces ahí es donde vemos que todos no es todos, ¿verdad? Todos mueren en en Adán. Y dices, no, ¿qué tal si Cristo viene ahorita y yo no me muero y nada más soy transformado? ¿Todos vivirán en Cristo? No, tampoco. Los que nacieron de nuevo. Entonces, ojo, cuando vean la palabra todos en la Biblia, no siempre es todos en lo universal. Por último, versículos 54-58, cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. O sea, el motivo para alegrarnos es que Jesús resucitó. Y Él es nuestro representante. Lo que Dios haga con Él, lo hará con nosotros. Dios lo restituyó, lo reivindicó, lo juzgaron y lo condenaron como criminal y fue totalmente injusto. Y al resucitarlo, está diciendo, no, lo que le hicieron es injusto. Y por cuanto obedeció hasta la muerte, fue puesto sobre todo nombre. Y la buena noticia es que estamos en Él y es nuestro representante. ¿Me explico? Así que pregunto otra vez, si te mueres hoy, ¿cuántos creen que tienen una buena probabilidad de pasar la eternidad con Dios? Bueno, ya convencí un paso más a algunos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen la certeza de que van a ver a Dios? Ok. ¿Cuántos dicen, se me hace que no? Bueno, ya he perdido, movimos a los que decían que no, a la probabilidad. Ahora tienes que asegurarte que en Dios, en la obra de Cristo, no hay probabilidad. Jesús cuando murió en la cruz dijo, consumado es. No hay nada pendiente. Si naciste de nuevo, no hay nada más que hacer para salvarte. Oye, pero me tengo que portar bien. Sí, te vas a portar bien porque naciste de nuevo, no para nacer de nuevo. Y te vas a salvar porque naciste de nuevo, no porque te portaste bien, porque son los méritos de Cristo, no los nuestros. Así que nadie debe decir que hay una buena probabilidad. Si naciste de nuevo, tienes la certeza. La Biblia dice, el Espíritu Santo son las arras de la promesa. En griego, el depósito que garantiza el pago restante. La garantía de que Dios vendrá por ti. Así que nos regocijamos en recordar la resurrección, teológicamente hablando. Claro que te puedes poner contento porque resulta que no estaba muerto, ¿verdad? Pero es mucho más profundo que eso. Su muerte, su vida y su resurrección es lo que nos da la victoria. Gloria a Dios por eso, porque si dependiera de nosotros, ninguno se salva, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Yo no sé si comiste carne roja o no. Si meditaste las 7 palabras, visitaste los 7 templos, cosas de ese tipo.
Sabemos que no tiene nada que ver esos rituales con la salvación, ¿verdad? Jesús dijo que nadie podrá arrebatarnos de su mano. Pablo dijo, nadie nos separará del amor de Cristo. Si eres hijo de Él, serás como Él. Llegará el día, pero aún no. Esa es la esperanza que nos mantiene firmes. Llegará, pero aún no. Tampoco decimos que esta vida es miserable. Sí, tiene sus altas y bajas. Hay días muy buenos y hay días muy malos. Sí, Dios nos va a bendecir aquí también. Pero no es esto lo que deseamos. Lo que deseamos es escuchar, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hoy tenemos la oportunidad de servirle, de usar lo que nos ha dado, de agradarlo por lo que hizo. Si hoy te vas, ten la certeza que si eres de Él, lo verás a Él. Si te has equivocado, si has pecado, dice la Escritura, es fiel para perdonarnos. Abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Así que si has pecado, arrepiéntete. Pero eso no te va a hacer desnacer de nuevo. Por eso vivimos confiados, dice Pablo, atribulados, como escarnio, como espectáculo para los hombres, para los ángeles. Nosotros no llegamos a ese extremo, pero confiados en Él, confiados en su promesa. Todo el Antiguo Testamento anuncia que Jesús vendría. Muchos no creyeron y vino. Los evangelios nos hablan de todo lo que hizo, ¿verdad? Los hechos nos hablan de la consecuencia de la predicación del evangelio. Las cartas nos explican lo que pasó. Y Apocalipsis nos dice que va a regresar y que va a cumplir todo lo que dijo. Ya vino una vez y lo cumplió. No tenemos por qué dudar esta segunda vez, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, queremos rogarte que cada vez nos permitas entender más la obra que has hecho en nuestras vidas, de manera que podamos vivir confiados en ti sin ser negligentes. Enséñanos a entender, Padre, que tú has pagado absolutamente toda nuestra deuda y que toda tu justicia ha sido puesta en nuestra cuenta, de manera que no nos volvamos negligentes, Señor, y que nos dejemos llevar por la carne, sino al contrario, puesto que hemos nacido de nuevo, concédenos vivir en congruencia al nuevo nacimiento. Concédenos poner en práctica el dominio que nos has dado. Concédenos poner en práctica el amor que recibimos, porque si te amamos a ti, es porque tú nos amaste primero. Concédenos vivir la vida cristiana como corresponde, Señor. Como dice tu palabra, ser dignos del llamamiento que nos has hecho. Perdona nuestros errores y nuestras faltas. Perdona nuestros tropiezos, Señor, y líbranos de ser tropezadero. Queremos dar un buen testimonio, Señor. Queremos estar preparados para responder. Queremos vivir una vida que demuestre que tú gobiernas, que tú tienes poder. Que sea que estemos en abundancia o en escasez, que quede demostrado que tú nos fortaleces. Que si podemos permanecer firmes es porque tú nos haces permanecer firmes. Como dice tu palabra, enséñanos a cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque tú pones el querer como el hacer. Enséñanos a hacer la parte que nos corresponde, Señor, porque tú ya hiciste lo más importante. Nos diste la vida eterna. Nos diste los méritos de Cristo. Ahora enséñanos a vivir en la carne para glorificar tu nombre. Que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Enséñanos a ver la muerte, Señor, no como el fin, sino como el inicio.
el inicio de nuestra esperanza, Señor, la consumación de lo que hemos anhelado toda nuestra vida cristiana. Que ninguno de nosotros se enfrente con temor a la muerte, sino con alegría, Señor. Que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Enséñanos a estar conscientes siempre de nuestra muerte, no para vivir con temor, sino para hacer lo que esté en nuestras manos el día de hoy, para ser buenos administradores hoy, Señor. No queremos vivir de ilusiones, solamente anhelando la vida venidera, sin hacer lo que nos corresponde como buenos mayordomos que nos has llamado a ser. Enséñanos, Padre, a dar lo mejor de nosotros en este mundo para glorificarte y al mismo tiempo guardar con esperanza tu venida, Señor. Concédenos escuchar las palabras que todo siervo tuyo anhela. Bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Concédenos entregar buenas cuentas, Señor. Si nos vamos hoy, concédenos tener la certeza de que nadie puede adelantarse al día que has designado, nadie puede retrasar el día que se ha asignado. Si tú me llamas hoy, enséñame a tener la conciencia tranquila y decir como Pablo dijo, he terminado la carrera. Me espera la corona de gloria. No porque hicimos muchas cosas, Señor, sino porque tú nos guardaste. Pablo dijo, he guardado la fe, no como un mérito propio, sino como muestra de que tú haces perseverar a tus hijos y como dice Judas al final de su carta, tienes poder para guardarnos sin caída. A ti sea la gloria, Señor, por todo. Te rogamos que aún en medio de nuestros errores, con tu disciplina, tu nombre sea glorificado. No nos dejes sin corrección, Señor. No nos dejes sin entendimiento. Necesitamos de ti, Señor, todos los días. Concédenos conocerte cada vez más y concédenos la capacidad de explicar todo lo que hemos aprendido de ti a los demás. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. Si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Ya está el conteo regresivo. Empieza con la primera pregunta. Y si nos queda tiempo, respondemos preguntas en línea. ¿Sí? Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes. Oye, entendiendo ya lo que la Biblia se explica como resurrección, entendemos que es Cristo, hasta ahorita el único que ha resucitado. Entendemos también que nosotros va a llegar un momento donde también vamos a resucitar. Y ya explicaste cómo sería ese cambio, ¿verdad? De cuerpo y de que Dios ya nos ve justos. Pero entonces en la Biblia también vemos personajes que Jesús levantó de los muertos, como la niña y como Lázaro. Eso no podemos decir que es resurrección, porque Jesús no se aclara también como que estaban dormidos y solamente le despertó de nuevo. ¿Se podría decir que no es resurrección lo que hizo con Lázaro y la niña? Digamos que cuando dice que la resurrección, Cristo es las primicias, hace una distinción entre resucitar con este mismo cuerpo o resucitar con un cuerpo glorificado. Al decir que Cristo resucitó, no estamos diciendo que sucedió lo mismo que con Lázaro o con la niña o la hija de Jairo, ¿verdad? Sí. Estamos diciendo que la resurrección que nosotros esperamos es con un cuerpo glorificado. Lo demás simplemente es como decía de Lázaro, Lázaro duerme, quiere despertarlo, no que propiamente estuviera durmiendo, ¿verdad? Sino que es como si hubiese despertado. Sigue siendo el mismo cuerpo natural, pero consciente de nuevo. Lo que esperamos nosotros es el cuerpo glorificado. Sí. Bueno, gracias. ¿Aquí hay otra pregunta? Buenas tardes. En Efesios 1:20 dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Dice que Dios lo resucitó. Pero cuando Jesús le dice a otros que tiene poder para quitar su vida y para volverla a tomar, entonces, ¿quién ejerció? ¿Quién fue? Exactamente. Bueno. Si ellos, los dos son uno, se puede tomar como que es uno. O sea, el Padre y Jesús son uno, ¿no? Sí. Recordemos que son tres, bueno, es uno en esencia, tres en persona. Decir que Jesús está en mí sería lo mismo decir que el Espíritu Santo está en mí o que el Padre está en mí. Es decir, es un solo Dios. Pero hay una palabra en teología que se llama la economía de la Trinidad, que no tiene que ver con dinero, sino
con la forma en que se manifiestan en la salvación. El Padre elige, Jesús redime y el Espíritu preserva. Entonces, cuando nos habla de una persona en particular, está hablando con respecto a la salvación. Entonces, si Jesús tiene una naturaleza humana y esa naturaleza humana en sí misma no tiene el poder, el Padre, por el poder divino que tiene, resucita la naturaleza humana de Cristo. Pero notemos que Jesús dijo, tengo poder para ponerla, para ponerla y tomarla de nuevo, ¿verdad? Porque hay que ver la distinción entre el poder de Dios y la función que tiene en la salvación. Entonces, si Jesús vino como un representante nuestro en naturaleza humana, es el Padre quien lo resucita, porque eso mismo hará con nosotros. ¿Te fijas? Es el mismo Dios, pero nos está hablando en términos de la manera en que Dios estipuló la salvación, manifestada en distintas funciones de la Trinidad en cada una de las personas. Entonces, podríamos decir en esencia, pues es el mismo Jesús, ¿verdad? Pero cuando nos comunica que una de las personas lo hizo, es para que entendamos el plan de salvación desde esa perspectiva. Gracias. ¿Alguien más? ¿Aquí? ¿No? No. Ya. Sí, ya. Sí. Buen día. Pastor, respecto a la pregunta que formulas a la congregación, la vez pasada, platicando con algunos hermanos allá en la parte del área de comidas, platicamos sobre ese punto. Si solo Dios tiene acceso al libro de la vida, incluso en alguna predicación hace poco, un mes, lo comentaste, si solamente Dios tiene acceso al libro de la vida, y nosotros no que tengamos ninguna duda en la obra de Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su santidad, en su obra redentora, en la predestinación desde antes de la fundación del mundo, en eso no tenemos ninguna duda. Pero estrictamente hablando, pastor, tú lo mencionas como, por así decirlo, como una cláusula. Dices tú, si tú mueres ahorita y si tú eres de Dios o si tú realmente naciste de nuevo, ten la certeza y la seguridad de que vas a estar con Él y lo vas a ver. Entonces esas son las letras chiquitas. Pregunta, pastor, ¿hay algún hombre sobre la tierra o en árbol plantado que pueda asegurar y estar estrictamente hablando bien seguro que está escrito en el libro de la vida? Sí. ¿Estás viendo a uno? No porque haya visto el libro. Es que mira, la Biblia dice que habrá personas que están totalmente seguras de que son cristianos y Jesús les dirá, apartaos de mí, ¿verdad? Y me parece que eso es lo que genera conflicto, porque también Pablo dijo, me espera la corona, ¿verdad? Entonces, ¿estaba seguro Pablo? Sí. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre aquellos que Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor? ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad de ellos y la seguridad de alguien como Pablo? ¿En qué diferencias una de la otra? Bueno, Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Y Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, pero dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, los dos individuos, el verdadero cristiano y el falso cristiano, se sienten seguros, pero solo uno de ellos tiene fundamento para su seguridad, que es lo que la Biblia dice. Aquellos que se sienten seguros de que son salvos se engañan a sí mismos porque sus obras los contradicen. Sin embargo, Pablo, fíjate lo que dice, atribulado y golpeado y encarcelado en abundancia, en escasez, no lo está haciendo para propio beneficio, lo hace para servir a Dios. Pablo dice, antes perseguía a la iglesia, ahora le sirve a Cristo. Esa es la garantía que puede tener alguien, el nuevo nacimiento. Por eso dije, si tú naciste de nuevo, tienes la seguridad. Si tú dices, no, pues yo hago cosas buenas, yo me porto bien y Dios me usa, eso no significa que naciste de nuevo. Aún esos están en la categoría de los que al final le tratarán de reclamar a Jesús porque no lo salvó, ¿verdad? Entonces, bíblicamente hablando, nos da toda la evidencia suficiente para determinar si alguien es cristiano o no en sí mismo. Yo puedo caer en un error y decir, ese sí es cristiano, y luego decir, ¿sabes qué? Ya no. ¿Por qué? Por sus obras. Pero internamente ninguno podría tener una
seguridad justificada con la Escritura y perderse. Quien dice que está seguro, pero sus obras lo contradicen, se engaña a sí mismo. Su seguridad es una seguridad injustificada. Se siente seguro, pero no tiene justificación. Entonces tú ve dentro de ti mismo y determina si tienes la evidencia del nuevo nacimiento o no. Y eso es lo que determina si puedes tener certeza o no. Ahora, hay un proceso normal de madurez en los cristianos. Cuando tú vienes y naces de nuevo, no entiendes ni siquiera qué pasó, ni siquiera qué es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Y vas a empezar a descubrir. Y en esa misma falta de conocimiento vas a decir, bueno, es que yo me salvé porque yo hice una oración de fe. Es decir, ese es el proceso normal de madurez. Pero conforme empiezas a estudiar la Escritura y cada vez queda más claro que no es algo que tú hayas hecho, tienes que empezar a dejar atrás esos rudimentos de que tú hiciste algo y ver cómo toda la gloria es del Señor. Entonces es un proceso, ¿verdad? El hecho de que alguien hoy en día diga, no, pues yo me salvé o no estoy seguro, es normal. Necesita estudiar más, necesita conocer cada vez más a Dios y llegar al punto en que con una madurez mayor diga como Pablo, si me voy ahora, puesto que no son mis méritos sino los de Cristo, si me voy hoy es porque hoy acabé mi carrera. Con la única diferencia, pastor, que como en el pasaje del carcelero de Filipo, Pablo era Pablo y nosotros no somos Pablo. Pablo tenía una seguridad que es bíblica, pero él era Pablo. Como decimos en el pasaje, de cree en tu familia, y cree en el Señor Jesucristo será salvo y tú y tu casa. Okay. Solo se lo dijo a Pablo. Entonces, Pablo tiene una seguridad, pero ¿quién de nosotros podría decir, yo tengo la misma seguridad que Pablo tenía? ¿Yo? Bueno, gracias, pastor. Fíjate bien, en la historia, todos los que han muerto martirizados y torturados, ¿estaban seguros o no? ¿Por qué soportar el sufrimiento si ni siquiera estás seguro? ¿Para qué arriesgarte al sufrimiento si ni siquiera tienes la certeza? ¿Te arriesgarías? Dice, te vamos a torturar hasta la muerte, hasta que niegues a Jesús. Si no lo niegas, te mueres aquí torturado. Y no tienes segura la salvación. ¿Dejas que te torturen? ¿O no corres el riesgo y dices, no, ¿para qué me torturan de gratis? No, ¿dónde está el micro? Porque no oigo. Gracias. Creo que ese era otro contexto, pastor, la historia de la iglesia que estás con... Okay. O sea, no se compara con Dejemos nosotros. atrás la historia. No Hace se unos compara con cuantos nosotros. años, el matón en una universidad entró y mató a uno y luego le dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, lo mató. Le preguntó al otro, ¿eres cristiano? ¿Qué dijo? Que sí. No alcanzó a matarlo. ¿Pero por qué diría que sí, sabiendo que por eso lo van a matar? ¿Qué tal si dice no? ¿Y qué tal si no soy salvo? ¿Correrías el riesgo? Hoy, en el otro lado del mundo, cristianos están siendo quemados vivos, incluso algunos crucificados, matados a balazos porque no niegan su fe. ¿Tendrían certeza o no? Bueno, eso no quiere decir, pastor, que ya tengan la seguridad de que van a tener la salvación y van a, o sea, porque se mueran quemados por decir que son cristianos, hasta donde lo entendí ahorita, no nos asegura que estén escritos en el libro de la vida y que tengan asegurada la presencia con nuestro Señor. O sea, ¿no se te parece un poco como soberbio, pastor? Eso? No, o sea, ¿te parece a ti normal que alguien esté dispuesto a ser torturado por algo que sabe que no es verdad? Normalmente debe ser algo que Dios produce en él, pero también puede existir el fanatismo y a final de cuentas, pastor, el pasaje donde dice que engañoso y perverso es el corazón, eso no deja de existir. Por más nuevo nacimiento que creamos tener, seguimos teniendo ese corazón engañoso y perverso, aun por más cristianos que creamos que podamos ser, incluso que lleguemos a estar dispuestos a perder la vida por algo que en verdad creemos. Ok, ¿verdad? dices fanatismo, ¿verdad? O sea, Pues ¿consideras puede ser, que, por ejemplo, los que se inmolaron a sí mismos en las Torres Gemelas, ellos estaban seguros de su salvación? ¿A eso te refieres? Que si alguien muere torturado por ser cristiano, ¿es lo mismo que los que se inmolaron en un acto terrorista? No, es diferente. Entonces, ¿a qué te refieres con fanatismo? Que pudieran algunos creer que lo están haciendo para el único y verdadero Dios, pero a final de cuentas, pastor, lo que a mí me cuesta trabajo entender es de que algún hombre, aún y estando dispuesto a dar la vida por ese Cristo, por ese Salvador, o sea, de ahí a afirmar que casi fue y le echó una ojeada al libro de la vida, yo creo que sí hay algo de diferencia, ¿no? O sea, estás diciendo que a alguien le dicen,
te puedes ahorrar todo este sufrimiento si simplemente niegas a Jesús. Y tú dices, no, sí, cualquier fanático va a decir, no, tortúrame hasta que me muera. Y al mismo tiempo dice, pero ¿quién sabe si me voy a salvar? ¿Eso te parece coherente? A final de cuentas, pastor, a lo que voy es que creo que solo Dios tiene acceso al libro de la vida y solamente Él tiene esa seguridad. Creo que nosotros como cristianos tenemos una fe y una esperanza en los méritos de Cristo, como bien lo explicas, y debemos de vivir abrazados a esa fe y a esa esperanza en una vida de santidad. Pero de ahí a afirmar que yo estoy seguro que si muero ahorita voy a ver a Cristo, o sea, la verdad a mí en lo personal me parece un poco, como que a veces por eso dicen que los calvinistas nos oímos un poquito como sangrones, ¿no? Porque como que afirmamos cosas de ese tipo. No sé qué opinas tú. Bueno, si quieres podemos discutirlo en otra oportunidad, porque te pido que me digas cosas precisas y nada más le sacas la vuelta, ¿verdad? No podemos avanzar así. Necesitamos poner una base y en base a esa base y a una pregunta específica responderla para poder avanzar. Si nada más brincas de tema, si no contestas una pregunta directa, nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, sí. ¿Cómo ves si lo dejamos al final y damos Gracias, oportunidad a otras preguntas? Buenos días, hermano. No, nomás ver si puedo dar un poquito de luz en este pequeño debate de ahí con el hermano. La palabra de Dios nos dice que somos deudores, no a la carne, sino que somos deudores al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Él nos ayuda a librar el pecado. Ahí en Romanos 8, 12, 13, 14 y 15 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que somos salvos. ¿Cuándo? Si hacemos morir por el Espíritu las obras de la carne. Entonces esa es una realidad que nosotros tenemos que hacer un estado de cuenta en nuestras vidas de cómo está nuestra vida espiritual y entender que si hemos hecho morir pecados en nuestras vidas, pues tenemos que darle la gloria a Dios. Pero hay un pasaje bien bonito ahí en Efesios. En Efesios capítulo 6, que quisiera leerlo, el cual es una promesa que tiene que tener el hermano esa certeza. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante, Efesios 6:17, perdón, no dije el pasaje. Por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, Él interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, tenemos una certeza por fe de que si es en Cristo Jesús, nosotros tenemos ese consuelo, esa ancla firme. Okay. Bueno, me voy a poner un poco en el lugar de Sergio. Él dice que no duda en eso, ¿verdad? No duda nada de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Lo que él no podría asegurar es que eso esté cumpliéndose en él. Y que alguien no puede decir que él tiene todas esas garantías. O sea, no pone en duda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero dice, nadie debería estar seguro de si en él eso se va a cumplir. ¿Es correcto? Así que el debate está en su percepción de la salvación, no en cuanto a los versículos que garantizan la salvación, ¿verdad? Por eso es verlo en otro contexto. ¿Pero lo dije bien? Ok. Estamos de acuerdo en eso. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Los que están en línea y les interesa hacer preguntas, los invito al grupo de preguntas y respuestas, audios árbol plantado. Si estás interesado, escribe en los comentarios y te mandamos las instrucciones. Es un grupo privado y las transmisiones de preguntas son privadas. Así que si quieres hacer tus preguntas los jueves a las 7 de la noche, hora México, pide que te mandemos las instrucciones para que te registres y participes. Y es todo. Despedimos a los que nos acompañan en línea y nosotros continuamos más adelante. Listo. ¿Hay avisos? Personas que nos visitan por primera vez: Maricruz Martínez, Mónica Durán, Patricia de la Rosa, Dora Lugo, Daniela Lugo y Ceci Lugo.